Muy buenas tardes a todos y a todas, nuestros queridos defensores públicos, como siempre acostumbro a decirlo. Igualmente a nuestros queridos profesionales administrativos y de gestión, que de Bogotá y Cundinamarca hoy nos acompañan en este día muy especial. Quiero comentarles que esta mañana tuvimos un evento acá con la participación de nuestro defensor del pueblo, en el cual estábamos conmemorando a los líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Como ustedes saben, mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos y empezamos esta conmemoración en la Defensoría del Pueblo, hoy acá en Bogotá, mañana estaremos en Quibdó. Hoy fue el lanzamiento de una estrategia que se llama Estamos Contigo, uno de cuyas bases pertenece a nosotros. Pertenece a la Defensoría Pública, a la Dirección Nacional de la Defensoría Pública y a los componentes del sistema. Por eso quisimos invitar a los profesionales administrativos y de gestión y a nuestros queridos defensores y defensoras públicas para que formen parte de esta estrategia implementada por la Defensoría con el fin de estar más cerca de los líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Y como lo vamos a ver en la siguiente intervención, hace referencia a un punto básico, es el acceso a la administración de justicia para estas personas de especial protección constitucional. Entonces,
Hoy en la tarde vamos a tener un espacio de capacitación, repito, muy agradecido de que todos ustedes estén acá acompañándonos. Estamos por Facebook Live, igualmente streaming, me confirman, y entonces haremos un ejercicio acá con el doctor Jairo Acosta Pardo. No necesita presentación, todos ustedes lo conocen, es el responsable del grupo de investigación forense de la Dirección Nacional de la Defensoría del Pueblo. Él está acá con nosotros para tocar un tema muy específico y sobre todo para darnos unos lineamientos, aparte de lo que será desde ahora la labor de del grupo de investigación forense. El señor defensor ha querido fortalecer el grupo de investigación y en eso estamos trabajando desde el primer día. Como les podrá comentar ahora el doctor Jairo Acosta, se está armando un equipo muy importante porque sabemos que aquello de la igualdad de armas parte necesariamente de tener un grupo de investigación fortalecido. Ese es el ideal. Nosotros, quienes trabajamos, la mayoría de los compañeros y amigos que vemos aquí, trabajamos a diario en procesos penales. Y nos han dicho, desde el inicio, cuando empezábamos por allá en 2005, Lucho me corrige si es mentira, nos decían que este modelo de juzgamiento era un modelo, donde la igualdad de armas iba a ser un punto vacilar del mismo. Una igualdad de armas teórica, una igualdad de armas hipotética entre la Fiscalía y Defensa. Pero quienes trabajamos en esto, compañeros, lo sabemos una y otra vez. Esto ha quedado en eso, una simple teoría, en una simple hipótesis. Lo que nosotros queremos como Defensoría Pública es que llegar verdaderamente algún día, ojalá no lejano, a que realmente exista una libertad entre los dos contendientes que pelean, entre los dos adversarios que se encuentran ante un juez que en teoría debe ser imparcial. A eso le estamos apuntando y por eso el doctor Jairo Acosta está esta tarde con nosotros. Y posteriormente vendrá el doctor Carlos Guevara a hablarnos acerca de la estrategia. La estrategia, estamos contigo. Va a ser una tarde muy provechosa, repito, en nombre del señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo Asís, les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo. Le había dicho a los organizadores del evento, tranquilo, nosotros contamos con los defensores públicos y con los profesionales administrativos y de gestión y veo que todos los que confirmaron su participación están acá, lo cual me hace sentir orgulloso de ustedes. Entonces, no le demos más espacio. Viene el doctor Jairo Acosta y esperamos que la pasemos bien en este tiempo. Muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, muy gentiles. Bueno, siempre es complejo iniciar una charla con gente que uno conoce siempre. Es como charlar con los amigos en todas partes y pues es interesante, pero a la vez aprende uno mucho. Antes que nada quiero agradecerle al señor defensor del pueblo haberme tenido en cuenta para una charla en un momento tan importante como es empezar a sacar adelante el tema del Día Internacional de los Derechos Humanos, pues que por supuesto hace parte de nuestro trabajo y de nuestra labor permanente. Al doctor Carlos Camargo le agradezco mucho esa invitación, al doctor Julio Enrique también su invitación para hablar con un grupo tan bueno de gente que conozco desde hace tanto tiempo y con quienes hemos trabajado permanentemente. Ya ustedes me recuerdan, ya todos me conocen, saben quién soy y cuánto tiempo llevo con ustedes peleando esta lucha, enfrentando estas desigualdades tan tremendas que tiene el sistema jurídico colombiano, no solamente el sistema penal, también en general el sistema jurídico. También ustedes han escuchado muchas veces mis profundas quejas sobre la forma como las universidades están enseñando a los abogados del futuro. Les enseñan derecho, pero no a litigar. Les enseñan sentencias, pero no justicia. Aprenden
conocimientos bastante sesgados de lo que es la realidad. Afortunadamente el sistema penal oral acusatorio tiene, entre sus múltiples quejas, tiene muchas ventajas, y una es el principio de igualdad, el principio de la igualdad de armas, que es esencial en cualquier contienda jurídica, en cualquier contienda en la que ustedes se enfrenten. Y no hay mejor igualdad de armas que la igualdad probatoria, que la igualdad del reconocimiento del acceso a la prueba que todos tenemos. Pero eso no lo hacemos solos, no lo hacen solo los investigadores, y mucho menos lo hacen solo los defensores públicos. El defensor público no puede convertirse en un recolector de elementos probatorios que él mismo aporta al proceso. Todo sistema tiene unas metodologías. Esto lo habíamos hablado, ya lo habíamos dicho con anterioridad en las capacitaciones que dictamos a lo largo de este año en todas las regionales. Es importante que conozcamos las metodologías de obtención de los elementos materiales probatorios que ya están diseñadas, que ya están aportadas al sistema integrado de gestión de la entidad. ¿Y esto qué tiene que ver con los derechos fundamentales? Pues tiene que verlo todo, porque no puede haber una sentencia justa si no hay pruebas, porque no puede haber una sentencia si lo que estamos probando no es la realidad, porque no puede haber una acusación sin un elemento probatorio que sustente lo que dice la Fiscalía. Y si eso es así, no puede haber un abogado que permita que la Fiscalía haga una acusación con elementos probatorios que no son suficientes o que no son ciertos. Y eso ocurre mucho, todos los días. Lo que más nos ocurre a nosotros es podernos enfrentar con la Fiscalía diciendo: ustedes presentaron mal este elemento probatorio y están diciendo lo que no es. No es su forma de decir las cosas como deben sustentar, es su forma como deben demostrar lo que están aportando. Pero ¿qué es este grupo de investigación defensorial? Quienes ya llevamos muchos años acá, 16 exactamente, recordamos que la ley 941 creó una unidad operativa de investigación criminal, y esa unidad operativa de investigación criminal empezó a funcionar ya cuando se empezaron a crear ya grupos de trabajo internos de la entidad para aportarle a los defensores públicos los elementos de convicción que pudieran sustentar sus teorías del caso. Todo eso es un cúmulo de herramientas que le facilitan a los defensores públicos presentar sus alegatos ante los jueces de la República. Cuando empezamos era difícil, ahora es difícil, pero era mucho más difícil cuando empezamos, porque empezamos prácticamente de cero. No nos creía ni el juez, ni la Fiscalía, ni la policía, ni nadie nos creía. Fue el trabajo de los defensores públicos, fue el trabajo de los investigadores, fue el trabajo de los defensores del pueblo regionales, fue el trabajo de los profesionales administrativos y de gestión, lo que fue desentrabando esa dificultad que teníamos para presentar los elementos materiales probatorios ante los estrados judiciales y lograr los cambios de chip, los cambios de mentalidad que se requerían para que se reconocieran unos derechos esenciales dentro del proceso penal. Yo siempre he dicho que la prueba que aporta una de las partes es un derecho fundamental, tanto como el del debido proceso, aunque realmente hace parte del debido proceso, pero para mí tiene tanta importancia. ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque es que desde el punto de vista meramente jurídico solamente hablamos de filosofía del derecho, pero cuando hablamos del elemento probatorio estamos hablando de la realidad, estamos hablando de la ciencia, estamos hablando de la tecnología, estamos hablando del sistema penal oral acusatorio en todo su conjunto. ¿Por qué hablo de un sistema penal acusatorio? Todos ustedes ya recuerdan, yo lo he dicho muchas veces en mis capacitaciones que hemos tenido por Teams. El sistema penal oral acusatorio es una creación constitucional que está vigente en el Acto Legislativo 3 del 2002. Y es una de las obligaciones de la Defensoría del Pueblo tener un sistema nacional de defensoría pública que asuma esta defensa, que asuma la defensa de las personas más vulnerables, que quienes no tienen con qué pagar un abogado y mucho menos unos expertos y unos peritos. Y qué buena
la visión que tiene el señor defensor del pueblo. Hay que fortalecer el grupo de investigaciones, pero con los elementos que el grupo de investigaciones requiere. ¿Cuáles son los elementos que el grupo de investigaciones requiere? Lo que hemos podido evaluar durante los últimos 15 años con el trabajo de los defensores públicos, con los errores que se han cometido y los que hemos identificado, con las solicitudes que ustedes mismos han hecho, con las actualizaciones sistemáticas que se han venido haciendo a lo largo de todos estos años y que hacen parte del sistema integrado de gestión institucional. Ese sistema integrado de gestión institucional es el resultado del trabajo de ustedes, de todos los días. No es un invento personal, porque no quiero asumir la responsabilidad de inventos personales. Esto está fundamentado simple y llanamente en las reglas de la experiencia, en el método científico y en el trabajo permanente. Haber logrado que las altas cortes del país reconozcan que los niños sí mienten a través de una sentencia que fue fundamentada, por ejemplo, a través del trabajo de los psicólogos del grupo de investigación. Es un logro enorme. Es un logro que no tiene un paralelo, la verdad, que no tiene un alcance más allá que el que nosotros le hayamos podido dar desde acá. Pero resulta que lo que las sentencias de las altas cortes dicen, en otras partes sí las miran. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha visto el trabajo de la defensa pública y ha visto las sentencias de la Corte y ha visto las sentencias de los tribunales y ha visto las sentencias de los señores jueces y han reconocido que hay unas modificaciones que la defensa pública de Colombia ha hecho a través del trabajo en equipo. ¿Cuál trabajo en equipo? Pues el que hacemos nosotros. ¿Cuál otro equipo ustedes conocen? Este equipo. Este grupo de investigación defensorial hace parte del equipo. Y si ustedes quieren, pues digámoslo con más profundidad, son la herramienta que ustedes tienen para utilizar ese equipo. Es la herramienta que los profesionales de gestión tienen para decirle a los señores defensores públicos, oiga, hagan el trabajo con la metodología que el sistema exige. Nosotros tenemos una metodología que no es inventada, es una metodología que también tiene un sustento dentro de todo el sistema. El sistema penal oral acusatorio no es un sistema colombiano exclusivamente, no es un sistema americano o europeo, es un sistema mundial a través de la creación de la Corte Penal Internacional y de todas las demás compromisos internacionales que asumió Colombia, que por eso lo tenemos, porque para poder acceder a la Corte Penal Internacional nosotros tenemos que tener un sistema jurídico similar al que ellos manejan. El día de mañana, doctores, es posible que uno de los procesos que ustedes manejan lleguen a la Corte Penal Internacional. Y si ustedes hicieron el trabajo con la metodología que estableció la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, a través del Sistema Integrado de Gestión, a través del mapa de procesos que vemos ahí publicado en la página institucional, podemos llegar a ganar un proceso en la Corte Penal Internacional, con los elementos probatorios aportados, con las metodologías técnico-científicas que exige la Corte Penal Internacional. Entonces, este grupo de investigación defensorial, ¿qué presta? Pues ustedes ya lo saben. Tenemos un dossier de actividades que se pueden desarrollar. Todas las actividades técnico-científicas que piden o que se solicitan dentro del proceso penal, las que permanentemente se solicitan. Un delito en el que hay un homicidio con arma de fuego, pues requiere balístico, requiere un médico forense, tal. Dice, pero eso no lo hace la Fiscalía. Sí, ellos lo hacen, pero no necesariamente lo hacen bien. No necesariamente lo hacen bien. Y de pronto están acusando a la persona que no es. Y de pronto esa acusación recae con una metodología distinta a en la que realmente ocurrieron los hechos. Y no es un homicidio agravado con las 30.000 agravantes que tiene el código, sino que simplemente que puede ser un homicidio simple y que puede ser demostrado. Pero ¿cómo lo vamos a demostrar? Ahí es donde vengo a poner este punto especial.
Si el abogado no está capacitado para litigar desde la universidad, le toca aprender a litigar una vez se gradúa y tiene su tarjeta profesional, y le toca solo. Y le toca solo. Porque nadie le dijo, mire, esto se puede hacer como trabajo en equipo. Nadie lo pensó así. De hecho, la carrera de Derecho, carrera liberal, etcétera, pero de pronto viéndolo bien no es tan liberal como parece, porque usted necesita aportar unos elementos que usted no lo sabe recoger. Pero hay unos expertos que sí saben, que son estos, el balístico, el documentólogo, etcétera. Y ustedes me van a preguntar, bueno, pero eso ahorita, en este momento de pandemia, en la que la gente no debe salir a las calles, sobre todo aquí en Bogotá, por supuesto. ¿Cómo hace el perito para recolectar los elementos materiales probatorios? Hay metodologías que los expertos saben, el investigador con experiencia lo sabe. Aquí estoy rodeado de personas que trabajaron conmigo en el grupo de investigaciones y que saben que sí se puede recoger un elemento probatorio sin necesidad de desgastar el ejercicio, buscarlo y encontrarlo. Y ese es, digamos, el plus que tienen los investigadores. Ustedes, señores profesionales de gestión, tienen muchos defensores públicos que han solicitado al grupo de investigaciones y que durante la pandemia han sacado adelante sus procesos con la investigación que se realizó. Tenemos que tenernos mucha más fe. Tal vez no nos creemos mucho lo que hacemos, pero a la hora de la verdad, cuando nuestro usuario o sus familiares se acercan a los defensores públicos para darles las gracias, eso tal vez no nos lo cuentan a nosotros desde acá, pero yo sí conozco muchos casos de defensores públicos a los que el usuario les ha dado las gracias por el trabajo que se realiza. Al profesional de gestión también deberían darle las gracias, y a los investigadores, porque es que esto es un trabajo en equipo. ¿Cuál es la misión? Hablamos de defensores regionales, pero en general estamos hablando de la República de Colombia, donde es el único, en la que es el único país donde el sistema penal acusatorio tiene un grupo de investigadores para defender. No hay otro país que lo tenga, ni los Estados Unidos, ni el país más libertario, ninguno. Que se haya creado un grupo para la defensa pública, no lo hay. Y probablemente con el paso del tiempo no lo va a haber. Tenemos que aprender un poco y entender también que esta construcción de este grupo de investigadores, de la ley, de la modificación constitucional para asumir un sistema acusatorio, hace parte de las luchas de los líderes. Ese es el resultado de las luchas de los líderes. ¿Cuáles líderes? Pues todos, los líderes sociales, los líderes políticos, los líderes jurídicos, y nosotros, como defensores públicos, en el apostolado en que nos metimos, tenemos esa lucha también. Y esos son los resultados de esa lucha. Aquí estamos. Estamos gracias a la lucha de muchos líderes anteriores, y no solo nacionales, sino líderes internacionales. Los líderes que logran que haya una metodología de investigación de cierto nivel, que haya una metodología de acusación de cierto nivel, que haya una metodología de juzgamiento de cierto nivel. Porque esto viene también de Bosnia, viene de la Segunda Guerra Mundial, viene de la historia del mundo. Y esos son los resultados de las cosas que vamos encontrando a lo largo de nuestra historia. ¿Por qué hablamos de los defensores regionales? Porque los defensores regionales en todo el país son la representación de la defensa pública y de la Defensoría del Pueblo en cada área. Aquí tenemos las dos regionales más importantes del país, Bogotá y Cundinamarca. Son ustedes. Son los más representativos, los más visibles, los más visuales. Están en todos los contextos jurídicos, administrativos, políticos, económicos. Del trabajo que ustedes hacen, todo el mundo se fija. Todo el mundo lo debe reconocer.
Las sentencias más reconocidas y más reconocibles son de los tribunales de Bogotá y Cundinamarca y de la Corte Suprema de Justicia que queda en Bogotá. Entonces, desde ese punto de vista, los defensores regionales son quienes deben sustentar esta parte, solo esta parte de la misión general de la Defensoría del Pueblo. Esta es la misión de la Defensoría del Pueblo desde el punto de vista de la Dirección Nacional de Defensoría Pública. Proveer el acceso a la administración de justicia en los casos señalados en la ley. Claro, es lo que hace la dirección. Provee, permite, facilita, entrega a las personas que lo requieren el acceso a la administración de justicia. ¿Cómo hacía la administración de justicia? Es que la administración de justicia, doctores, también hace parte del sistema. De hecho, es la parte grande del sistema. Nosotros somos una parte del sistema, pero la administración de justicia es la parte grande. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, los defensores regionales, quienes están hoy aquí acompañándonos, defensores regionales del pueblo, tienen estas estrategias, son 3 estrategias básicas que derivan en otras estrategias, pero que tienen que ver con lo siguiente: dirigir y supervisar la prestación del servicio. ¿Cuál es la prestación del servicio? El servicio que prestan los defensores públicos como operadores del sistema. Ellos dirigen y supervisan. ¿En qué sentido si luego los contratos del defensor público, pues él tiene una autonomía? Sí, claro, el tema de la autonomía es frente al caso, pero administrativamente el defensor regional tiene una obligación de dirigir y supervisar. ¿En qué sentido dirige? En que tiene que permitir que se provea el acceso a la justicia. Todo esto tiene unos entronques que son bastante conocidos, todos sabemos qué son, todos hemos trabajado en ellos, llevamos muchos años trabajando con esos entronques. También evalúa la calidad del servicio prestado a través de los profesionales de gestión, porque los profesionales de gestión también conocen la parte técnico-científica y administrativa de la entidad. Para eso está el mapa de procesos de la entidad y es donde aparece punto por punto cada una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, debemos hacer y hacemos para prestar este servicio del acceso a la justicia. ¿Y cómo más puede el defensor regional trabajar el tema? Proponiendo medidas para mejorar el servicio. Pongo un ejemplo. En una regional como la regional Quindío, se capturaba siempre a la misma persona 16 veces en un mes por porte y tráfico de estupefacientes. Y cada uno de esos 16 procesos se logró demostrar que esta persona era un consumidor. Es decir, capturar a una persona de la calle echándole la culpa de que era un expendedor. Después de la cantidad de procesos acumulados, con la información que tenía, la defensora regional pudo hacer en la mesa de justicia, cuando se reúne con los magistrados del tribunal, exponer el caso y decir, esto es una falta de compromiso con la gente, porque lo que están logrando los señores policiales es obtener la prebenda de que por la captura de un expendedor les van a dar un día de permiso. Y es una falta de respeto con la persona capturada, que además es una persona enferma, pero además con la sociedad. Y es ahí donde toda esta parafernalia y todo este elemento que ustedes ven ahí se funda o se lleva a cabo o se fundamenta básicamente con la magistratura moral del señor defensor del pueblo y de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué es la magistratura moral? Es la expresión de la dignidad moral de un funcionario que puede valorar desde el punto de vista político, técnico, científico, la labor que desarrollan otros funcionarios. Esa es la magistratura moral. Y ahí es donde nosotros tenemos que colaborar para que la magistratura moral del defensor del pueblo, bien sea nacional o bien sea regional, tenga un sustento válido ante esas autoridades que es posible que estén violando esos principios esenciales del derecho.
pero eso no se hace solo, eso se hace a través de un equipo, y la defensa pública ya tiene su equipo. Quien solicita el servicio de defensa pública debe tener la certeza de que no está solo, como las palabras de esta mañana en estas presentaciones del Día Internacional de los Derechos Humanos. Estamos con ustedes, con el usuario, por supuesto. Pero señores defensores públicos, ustedes tampoco están solos. Ustedes tienen un grupo de trabajo que les puede ayudar, que de hecho son herramientas que su contrato de prestación de servicio les facilita para que adelante sus labores. Es que se demoran mucho en presentar los informes, es posible. Es que yo he llamado y no me contestan, es posible. Es que pasa una cosa, es que pasa otra, es posible. Pero dentro de esas herramientas y dentro de esas metodologías, siempre hay alguien que les puede dar una respuesta. Lo único que tienen que hacer es comunicarse. ¿Cuál es el fundamento esencial de los equipos? No hay ningún equipo que funcione sin comunicación. La metodología de obtener el servicio y de prestar el servicio establece que es obligatorio para el defensor público solicitarlo y para el grupo de investigaciones informarle al defensor público que ya ha sido asignado el nombre de quien lo tiene asignado, su dirección electrónica y su número de celular. Y el defensor público, una vez tenga esa información, puede en cualquier momento y perfectamente, sin ningún inconveniente, comunicarse tanto con el investigador de campo o con el experto para que le pregunte o para que le cuestione o para que entre ellos hagan un trabajo en equipo. Pero el equipo no son solamente esas dos cosas. El equipo tiene muchas más variables. Primero, hay un líder misional. ¿Cómo así que un líder misional? Sí, el líder misional es el defensor regional. Por supuesto, nuestro líder misional desde el nivel central es el defensor del pueblo. Junto con el líder misional del nivel central está nuestro líder regional, que para el caso nuestro de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, el señor director nacional. Hay un eslabón institucional, que es el profesional de gestión. El profesional de gestión está entre el grupo de investigación y el grupo de defensores públicos, que es quien guía, quien aporta y quien establece procesos y procedimientos para que el defensor público los conozca. A través de esa guía y esos procesos y procedimientos, el profesional de gestión establece la calidad o la metodología de un trabajo que se deben realizar. Los señores defensores públicos de Bogotá y Cundinamarca han ganado casos que no se pensaba jamás que fueran a ganar. Y se han ganado así, con este trabajo metodológico y con esta forma de hacerlo. Dicen, pero bueno, esto está como muy cortico, ¿no? Esto no es como tan fácil de asimilar. Es sencillo, pero es necesario, como en todas las cosas de aprendizaje, irlo preparando, irlo avanzando y capacitarse. El grupo de investigación defensorial, a través de la Dirección Nacional de Defensoría Pública, está planificando la capacitación de los señores defensores públicos, los profesionales de gestión y los señores defensores regionales en unas metodologías no solo de litigio, sino también de trabajo en equipo, que nos van a ayudar no solamente para nuestros casos de litigio, sino también para nuestra vida cotidiana, porque organizar nuestra vida cotidiana nos facilita el trabajo, hasta este trabajo nos lo facilita. Si usted tiene su vida cotidiana organizada, con trabajo en equipo, con los diferentes equipos en los que uno está integrado, la familia, los equipos de oración, los equipos de deportes y demás, todo eso le facilita a uno la metodología de trabajo hacia el futuro, que es lo más importante, porque le organiza a usted su forma de ver el mundo y su forma de evaluarse.
el mejor miembro del equipo de trabajo, el mejor miembro de su equipo, siempre es el que se autoevalúa y el que va sacando conclusiones hacia el futuro, que saca líneas como estas. Estas no son líneas que se inventó el suscrito, ¿no? Esto ya existía. Solamente hay que organizarlas y ponerlas a trabajar. De eso se trata un poco. ¿Quién sigue en este equipo? Pues el gerente. Esto es como una cadena de supermercados. La cadena de supermercados, sistema penal. Y cada supermercado es un caso. Y cada caso tiene un gerente, porque cada supermercado tiene un gerente. El gerente del caso es el señor defensor público. Pero para ser gerente hay que conocer de administración. Un poco a lo que se refiere el doctor Julio Enrique Acosta es que debemos aprender a administrarnos, no solamente con nuestras visiones propias e internas, sino con las visiones generales de los temas que nos atañen directamente. No todos los temas nos atañen directamente permanentemente, pero unos sí y otros no. Tenemos que saber identificar en qué momento nos atañe un tema o cuándo un tema deja de ser relevante para nosotros. La relevancia de los temas se la damos nosotros mismos de acuerdo con los resultados que hayamos obtenido. ¿A qué me refiero con eso? Cuando digo, por ejemplo, que un abogado es más exitoso cuando tiene un mayor número de procesos en su favor, sin necesidad de que sean todos del sistema de la defensa pública, sino que sabe administrar su tiempo y sabe manejar su despacho, por ejemplo, es una de las metodologías. Entonces, un buen gerente no es el que logra más ventas, sino el que logra los mejores resultados, así tenga menos ventas. Es increíble, pero es cierto. A veces se vende menos, pero se gana más. Y eso ocurre permanentemente. Es una de las formas de conocimiento interno que nosotros debemos aplicar en nuestra vida. Cuándo he cometido un error y cuándo debo solucionarlo. Y cada vez que soluciono un error, impido que se vuelva a cometer. El gerente tiene esa connotación, esa dirección. Y un componente operativo, que son los investigadores profesionales o técnicos, que van a desarrollar las labores que el gerente requiere que sean desarrolladas para un buen logro del objetivo. En nuestro caso, en caso de un sistema penal acusatorio, pues nuestros investigadores, peritos o expertos, lo que realizan es la labor de verificar que lo que hizo la Fiscalía a través de su policía judicial sea adecuado, sea jurídicamente competente, esté física o científicamente bien relacionado y que esté demostrando lo que la Fiscalía acusa. Y si no es así, presentar un informe de evaluación. Esa es la labor de estos peritos. Eso es lo que deben pedir los defensores públicos. Eso es lo que les debe, o el lineamiento que les debe dar el profesional de gestión. ¿Por qué es tan importante que el equipo trabaje en sintonía? Porque ya existe la metodología. Es más fácil con una metodología que ya existe que con una metodología que tengamos que inventar. Y para mí es muy claro que una metodología preexistente como la que maneja la defensa pública a través del sistema de defensoría, pues permite que ustedes ya lo conocen, nosotros lo hemos manejado y con eso hemos obtenido los resultados que se requieren. ¿Por qué dije yo cuando empezamos que el grupo de investigaciones es la herramienta del sistema? Somos del sistema penal oral acusatorio, con creación del Acto Legislativo 3 del 2002, la Ley 941 del 2005 y el Decreto 025 del 2014. Ahí está. Constitución, ley, decreto, el orden. Ahí está. ¿Por qué se llaman herramientas?
porque son los instrumentos a través de los cuales el sistema cumple funciones. ¿Y cuáles son esos instrumentos? En definitiva, son de dos líneas. La investigación de campo, que ustedes ya saben, la que realiza el investigador, que va a buscar el elemento probatorio, va a buscar al testigo, hace las entrevistas, toma las fotografías, adelanta ciertas labores que le van permitiendo a la teoría del caso del defensor público ir abriendo caminos. Y nuestra investigación forense, ya relacionada con laboratorios de prueba forense. Quiero aclarar que nosotros no hacemos la labor de la policía judicial. Nosotros lo que hacemos es la verificación de la calidad de lo que hizo la policía judicial. Si la policía judicial lo hizo adecuadamente, diremos: señor defensor público, por este lado no es por donde usted puede controvertir la acusación, porque esto está bien. O cuando le piden al investigador, por ejemplo, al experto: hágame esta valoración científica, que me voy a ir a juicio con eso. Y la valoración científica no le ayuda en nada al defensor público. Por eso es importante, y nos devolvemos 3 hojas al tema de la comunicación. Cuando el defensor público requiere o necesita adelantar diligencias específicas, es mejor que se comunique previamente con el investigador, con el perito, para saber cuáles puede solicitar, cuáles son las que necesita realmente para sustentar su teoría del caso. Entonces, este caso de investigación forense son todos los expertos de las áreas científicas forenses que maneja el sistema penal, como balística, documentología, lofoscopia, metodología de investigación científica, medicina legal. Todos esos expertos los tenemos. Todos esos expertos los tenemos. Pero estos expertos no son para hacer lo que hacen los expertos de policía judicial, que es otro tema diferente. El experto de policía judicial elabora elementos materiales probatorios. Nosotros verificamos si esos elementos materiales probatorios son adecuados, si cumplen con las metodologías. Por eso hay grandes diferencias. Es un poco lo que me parece a mí debemos conocer. Nos debemos conocer. Debemos conocer qué es lo que hace cada parte dentro de este sistema. Porque si no tenemos el conocimiento específico de lo que hace la parte en el sistema, podemos fallar. Pueden llegar solicitudes que dicen: mire, el usuario que yo estoy defendiendo no es el que cometió el delito, solicito que se investigue quién fue el que lo cometió. Y llegan solicitudes así, y llegan muchas. Nosotros no investigamos quién fue el que cometió el delito, no es nuestra parte del trabajo, no es nuestra labor. Nosotros le podemos decir al usuario: demostramos que usted no fue, pero la parte que corresponde demostrar quién fue, le corresponde a otro componente del sistema, a la Fiscalía General de la Nación, no a nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que saber cuál es el papel que cumplimos cada uno en esta metodología. Finalmente, doctores, el grupo de investigación desde la Dirección Nacional de Defensoría Pública hace un aporte misional, no solo al defensor regional como aparece en esta presentación, sino a todos los defensores públicos y desde la perspectiva de la defensa de la Defensoría del Pueblo, hace un aporte misional, y es promover una política que vela para que el defensor público utilice la herramienta institucional de la estrategia de litigio. Por supuesto que el tema de estrategia de litigio y litigio estratégico son dos temas completamente diferentes. La estrategia del litigio es
cómo llevo yo mis procesos. Y el litigio estratégico es una política, son diferentes, no tienen nada que ver lo uno con otro, pero se conjugan plenamente. O sea que, viéndolo bien, desde la utilización de las metodologías técnicas y científicas de investigación y de aporte de elemento material probatorio en todos los procesos, podemos encontrar que tanto la estrategia de litigio como el litigio estratégico están concatenados con una base esencial, que es una cabeza visible, una cabeza directiva, un punto directivo, que es la Defensoría del Pueblo, a través de todos sus eslabones de prestación del servicio. ¿Por qué una charla como esta en un escenario como este? Doctores, ustedes son líderes en la recuperación, promoción y divulgación de derechos fundamentales, no solamente derechos humanos, sino derechos fundamentales, tan importantes como el derecho que tiene la gente a que, si está acusada de algo, le sigan un debido proceso, que después del derecho a vivir, pienso yo, es uno de los derechos esenciales más importantes. No ser acusado falsamente, no ser acusado con pruebas que no sean idóneas, no ser acusado con mecanismos que violan otros derechos fundamentales. Y si ustedes son líderes de esa naturaleza, son los que están celebrando el día de hoy de los derechos, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y por eso es tan importante que conozcan cómo es la metodología que se debe aplicar en la defensa de uno de esos derechos, que es este derecho tan especial como lo es el derecho al debido proceso. No sé si me extendí mucho, pero quiero agradecerles la atención que me han prestado. Por supuesto, estos temas los podemos ir ahondando, etcétera, pero el tiempo que me dan hoy es bastante limitado y espero haberlo aprovechado de la mejor manera. Muchísimas gracias por su atención, doctores, muy amables. Bueno, le damos las gracias al doctor Jairo Acosta por su intervención y pasamos con el doctor Carlos Guevara, quien nos va a ahondar un poquito más sobre los ejes de la estrategia Estamos Contigo. Recordamos que esta capacitación está en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, don Jairo. Bienvenido, don Carlos. Bueno, para todos y todas, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Guevara, Carlos Andrés Guevara, yo soy analista nacional del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para el tema de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas, sus organizaciones y colectivos. El trabajo que desarrolla el Sistema de Alertas Tempranas es un trabajo concentrado y enfocado en la prevención de violencias contra la población civil, derivada del conflicto, pero también derivado de otros factores de violencia. La intención de poder compartir con ustedes esta muy breve presentación es abrir el camino para que la Defensoría del Pueblo comience a dar pasos importantes para apropiar no solamente los estándares internacionales en temas de defensores de derechos humanos, que ya los veremos un poco de manera muy general, pero también contarles a ustedes, compañeros y colegas de la Defensoría Pública, que esta estrategia, o hay una estrategia que crea la Defensoría del Pueblo con vigencia del 2020 al 2023, y que integrará a la Defensoría Pública para mejorar un poco el servicio que tiene la Defensoría del Pueblo de cara a las personas defensoras y a sus familias, que nos parece fundamental comenzar a vincular ese manto de protección que podría tener la Defensoría del Pueblo, o de atención mejor a las familias de los defensores y defensoras de derechos humanos. El primer paso que hemos dado como Defensoría del Pueblo en ese camino de mejoramiento ante la difícil tarea que es proteger y prevenir las violencias contra personas defensoras, es mejorar nuestra institución
paso a paso desde la base, y desde la base es desde lo conceptual. Es cómo la Defensoría del Pueblo ha venido observando este fenómeno, cómo la Defensoría del Pueblo ha venido entendiéndolo, porque, no nos digamos mentiras, la Defensoría del Pueblo no es solamente la emisión de alertas tempranas, sino es una muy amplia gama de actividades que hasta el momento no se habían visto de manera integral. Y esperamos que con esta estrategia y con este trabajo que vamos a desarrollar entre 2020 y 2023 podamos tener esa integralidad de procesos. El primer paso entonces fue aterrizar todo esto a un instrumento institucional, y ese instrumento institucional es la resolución 074 del 12 de agosto del 2020, la resolución defensorial, que institucionaliza 3 importantes herramientas para la Defensoría del Pueblo. El primero, actualiza a los estándares internacionales el marco conceptual que tiene la Defensoría del Pueblo sobre el tema de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos. Ustedes recordarán, nosotros tenemos un documento base para interpretar las violaciones a los derechos humanos, como lo es el Manual de Conductas Vulneratorias de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas. Este documento no se actualiza desde el año 2004, es decir, hace 13 años no hemos hecho una actualización técnica. Lo que hicimos fue juntarnos con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con el relator especial de las Naciones Unidas también para el tema de defensores, el señor Michel Forst, cuando vino en el 2018 y presentó su informe en el 2019 sobre Colombia, y comenzar a aterrizar esos estándares internacionales, si bien ya ha sido adoptado en la legislación doméstica, en algunos de los decretos que existen en torno al tema de protección y prevención. La definición propiamente dicha de defensor o defensora y la interpretación de este trabajo ha sido de una percepción casi personal por parte del Estado y del Gobierno. Eso significa que cada una de las entidades tiene una definición de qué es un defensor o defensora y una interpretación de lo mismo, y eso ha llevado a que exista una serie de caos a la hora de interpretar quiénes son estas personas. Entonces, lo primero que hemos hecho es adoptar esos estándares internacionales a una resolución defensorial y al trabajo que desarrolla la entidad entera. El segundo es asumir un compromiso, que lo veremos más adelante, asumir un compromiso que tiene la Defensoría por ser entidad nacional de derechos humanos, pero aún mayor por pedido de las mismas organizaciones defensoras de derechos humanos, y es ser la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de Garantías. Ya les explicaría a qué se refiere con esto. Y el tercero, que permite esta resolución defensorial, pues es el avanzar en la implementación de la estrategia integral de trabajo Estamos Contigo con los defensores y defensoras de derechos humanos. Okay. Para comenzar a charlar un poco acerca de este tema, lo más importante que quiero que tengan en cuenta es que Defensoría Pública tendrá un espacio específico en el 2021 en el que capacitará mediante un mentoring jurídico a los funcionarios de la Defensoría Pública en estos temas. Este es solamente un abrebocas, porque la idea es tener impacto nacional frente al tema de defensores de derechos humanos. Y esa pincelada que quiero que tengan el día de hoy es respecto a la situación de los defensores y esta resolución defensorial hacia dónde camina. Lo primero hay que decir que para llegar a esa resolución defensorial tuvimos que ver el contexto de los defensores, y el contexto que podemos decir o que podemos ver es que el fenómeno de violencia contra estas personas en Colombia es un fenómeno histórico, pero es un fenómeno históricamente invisible. Ese contexto permite decir que hay una cantidad de advertencias de distintos sectores sobre la afectación a esta población, pero la respuesta del Estado no ha sido la adecuada. Creo que no está funcionando esto. Lo primero que hizo la Defensoría del Pueblo para llegar a esta resolución defensorial fue revisar quiénes han hablado sobre el tema, y lo que hemos podido determinar es que hay 3 grandes focos o fuentes. Hay 3 grandes fuentes de donde provienen esos análisis: fuentes internacionales, fuentes del Estado y fuentes de la sociedad civil.
Dentro de las fuentes internacionales podemos encontrar una diversidad amplísima, pero me quiero concentrar en dos. El primero son los informes de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que desde el año 2015 ha venido diciendo, oiga, tiene que ponerle cuidado como Estado, Colombia, a este tema de los defensores. Y el segundo tiene que ver con la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para el tema de defensores. Esta relatoría existe desde el año 2000 y en su periodo, en su trasegar de ya 20 años, ha habido 3 relatores especiales y los 3 relatores especiales han venido a Colombia y han hecho informes con sendas recomendaciones que no han sido tenidas en cuenta. El segundo elemento es ver lo que hemos hecho como Defensoría dentro del Estado. La Policía Nacional ha hecho análisis, la Fiscalía General, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos también ha hecho análisis, e igualmente desde la sociedad civil, 2 para rescatar que lo hacen desde hace más de 20 años, como es el programa Somos Defensores y el CINEP. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene la Defensoría del Pueblo? Lo ha hecho por intermedio de las alertas tempranas. Tenemos 3 alertas tempranas de carácter nacional, que viene desde el año 2017, el informe de riesgo 010 del 2017, la alerta temprana 026 del 2018 y el informe de seguimiento a esa misma alerta temprana del año 2019. Adicionalmente a ello, tenemos 2 alertas de carácter nacional, donde también señalamos la violencia contra defensores como una situación compleja, como fue la alerta temprana para las elecciones del año 2019, la 035, y este año la alerta temprana que emitió la Defensoría del Pueblo por la situación de la pandemia COVID-19, que también afecta a los líderes. Y adicionalmente a esos 5 informes de alcance nacional, tenemos al menos 170 alertas focalizadas por municipio, donde estamos diciéndoles, señores de Estado, aquí hay un problema con los defensores y están en riesgo. Por eso podemos decir que la situación está sobreadvertida. Este es el mapa de toda la advertencia que ha hecho en los últimos 4 años la Defensoría del Pueblo. Y si ustedes se pueden dar, parece que el mapa tuviera viruela, porque hay tantas advertencias, de hecho hay lugares donde hemos sobreadvertido, porque la situación se sostiene y se mantiene y continúa siendo grave. Esto es un poco, no quiero irme sin dejarles un poco la visión general en temas de números de lo que tiene la Defensoría del Pueblo. Más de 4.000 conductas vulneratorias contra defensores de derechos humanos en los últimos 4 años, desafortunadamente 710 de ellos asesinados entre el 1 de enero del 2016 y el 30 de septiembre del año 2020. Aún nos falta el monitoreo y la confirmación de los casos del mes de octubre, del mes de noviembre y lo que va corrido del mes de diciembre, pero seguramente ya vamos a sobrepasar el límite que tuvimos en el año 2018 con 178 homicidios por año. Las zonas más complejas, obviamente Cauca, norte de Santander, zonas en conflicto, Bogotá, Magdalena y el Cesar también recalcan. El tema de las violencias contra hombres y contra mujeres, hay una afectación menor para las mujeres, pero las afectaciones para las mujeres, digámoslo así, son mucho más invisibles, no son tan evidentes, y por eso también es importante que usted sepa que la Defensoría del Pueblo tiene pensada y está desarrollando una iniciativa junto con ONU Mujeres para trabajar el tema de mujeres defensoras de derechos humanos que se llama Prodefensoras. Es una estrategia que fue presentada también en este escenario hace ya unas semanas y está en cabeza de la delegada de Mujer y Género, se articula también con esta estrategia que les voy a compartir. Los sectores o ámbitos donde mayormente hay afectación a personas defensoras asociadas a movimientos o a sectores comunales, comunitarios, campesinos, afrodescendientes, indígenas y de víctimas. Lo que ha pasado este año, como les digo, han caído las amenazas, se han incrementado los homicidios. Tan solo hasta septiembre de este año ya pasamos la cifra que teníamos en el año 2019. Para corte del 30 de septiembre de este año tenemos 139 homicidios versus 134 que tuvimos en el año 2019. Sí hay un incremento significativo del asesinato, porque esos asesinatos se han dado no por sicariato en las calles, sino muchos de ellos se han dado en las casas de los defensores, producto de las cuarentenas que hemos enfrentado. La afectación obviamente en la costa atlántica se hace cada vez más evidente en departamentos como La Guajira, Bolívar, Magdalena. Hay que llamar la atención sobre eso porque el incremento de amenazas en estos territorios es significativo. Como ustedes pueden ver aquí, hay una curva de conductas donde ustedes pueden ver, empezamos con una, si se le puede decir, retaliación, un coletazo de la violencia que generaron las protestas de noviembre y diciembre del año pasado, que tuvieron una implicación en el mes de enero con 152 conductas, luego viene, digámoslo así, la pandemia, la cuarentena, y si ustedes se pueden dar cuenta, en el mes de abril,
cuando se estalla un poco el boom de esta violencia que estaban sufriendo los defensores dentro de sus propias casas, que es en el mes de abril, otra vez tenemos un número elevado, vuelve a bajar y con la reapertura hemos tenido un incremento paulatino. Esta es la tabla general de homicidios, la curva general de homicidios. Empezamos esa curva con 10 homicidios promedio mes y ya vamos en 13 homicidios promedio mes. No hemos tenido un solo mes del año en el que no haya al menos 4 defensores de derechos humanos asesinados, y la mayoría de todos los, digámoslo así, de todos los meses supera en 10 el asesinato de defensores de derechos humanos. ¿A qué se debe la violencia? ¿De dónde viene? Creemos nosotros que está asociado a dos escenarios generales, a dos grandes escenarios y 6 rasgos estructurantes. Escenarios donde hay disputa armada y escenarios donde hay alta y media conflictividad social, y donde podemos identificar como 6 patrones generales. Primero, que hay una recomposición de parte de los grupos armados de las FARC, en los territorios donde están las FARC, la persistencia de otros actores frente a economías legales e ilegales, las dificultades de la implementación del acuerdo y el rompimiento de los diálogos con el ELN, y este rasgo número 4, creo que para Defensoría Pública va a ser muy importante contar con su apoyo, con su experiencia y también con muchos de los análisis que puedan venir desde Defensoría Pública, porque la existencia de una política pública dispersa en temas de protección, prevención, investigación y no estigmatización, una política pública que no dialoga la una con la otra, se convirtió en un rasgo estructurante del riesgo a los líderes. Tenemos al menos más de 40 disposiciones legales, que las veremos, que se han emitido antes del acuerdo de paz, durante el acuerdo de paz y después del acuerdo de paz, que hablan sobre la seguridad y garantía de los derechos de los defensores, pero estas políticas no dialogan y muchas veces lo que hacen es generar una suerte de, digámoslo así, de contradicciones por parte de abogados y por parte de las mismas víctimas y los mismos defensores a la hora de acceder a este tema de prevención y protección. El quinto rasgo estructurante del riesgo para los líderes y defensores es las elecciones, los escenarios electorales que vimos en 2018, en 2019 y que seguramente volveremos a vivir en el año 2022. Y por último, la pandemia COVID-19, que consideramos también es un rasgo estructurante. ¿Quiénes estarían detrás? El proceso obviamente expansivo del ELN, disidencias de las FARC, grupos armados post-desmovilización de todos los colores y sabores, y por último, crimen organizado transnacional y nacional que estaría interesado en afectar a estas personas defensoras de derechos humanos. Vamos a saltar un poco el tema de las cifras y entraré a hablar propiamente ya del marco conceptual de la Defensoría. Esto, como les digo, no me voy a abrogar todo lo que tenemos que compartirles a ustedes en el mentoring, pero quiero que se lleven de esta pequeña charla un concepto básico, y es quién es una persona defensora de derechos humanos y en qué se basa para poder autodeterminarse como defensor o defensora. El 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, hoy hace 20 y algo de años, emitió la resolución 53-144, la cual exhorta a los países que hacen miembro a promover el deber y el derecho de garantizar los derechos de las personas, de las instituciones y obviamente de los colectivos de personas. Pero esta resolución es bien importante porque lo que le dice a los países miembros es, oiga, ustedes como país tienen no solamente que ustedes dentro de sus instituciones garantizar los derechos humanos, sino que ustedes dentro de su país tienen tienen funcionarios públicos, tienen organizaciones y tienen personas que se dedican a trabajar por la defensa de los derechos de los demás. Y en esa resolución da una suerte de 10 derechos en los que se señala y le dice a los estados, si ustedes garantizan estos 10 derechos para esta población, van a tener una suerte de personas que van a apoyar la labor del Estado y que le van a ayudar a observar, digámoslo así, de una manera mucho más precisa, dónde están las fallas en el sistema de cumplimiento de los derechos. Entonces, esta declaración se le conoce como el estándar internacional en temas de defensores de derechos humanos. No tiene una definición taxativa de quién es un defensor, pero al juntarla con otra resolución de la ONU, que es la resolución 68-181 del año 2013, en la que le dice, las Naciones Unidas le dice a sus países miembros, señores países miembros, las mujeres que se dedican a la defensa de los derechos humanos tienen un riesgo especial. Tienen un riesgo particular porque no solamente las afecta a ellas, sino afectan su círculo cercano.
Entonces ustedes, señores estados, tienen que promover que haya una protección especial para estas mujeres que se dedican a la defensa de los derechos de las mujeres y mujeres que propiamente se dedican al liderazgo. Entonces, cuando uno junta estas dos resoluciones, se da cuenta que un defensor o defensora de derechos humanos es toda persona que de manera individual o de manera colectiva desarrolla acciones tendientes a la divulgación, la educación, la denuncia, el monitoreo, la documentación, la promoción, la defensa, la protección o realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. En todos los planos, nacional, regional, local, internacional. Ahora bien, aquí viene un poco el contrapunto. Entonces, ¿qué es un líder social? Resulta que el líder social es se le puede decir así, es una particularización de este tema de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Y viene, o se le puede analizar, porque es una categoría sociológica, viene de la sociología, que dice que es una persona que está asociada a la defensa de uno o varios derechos de un sector o de una población. Si uno ve esa definición o ese trabajo de esa persona de cara al estándar internacional, que es la resolución 53/144, pues uno dice, eso es una persona defensora de derechos humanos. Claramente lo es. Pero entonces, ¿por qué los líderes muchas veces dicen, no, yo no soy defensor de derechos humanos, yo soy líder social? La diferencia radica en una cosa muy sencilla, y es que los líderes sociales se asumen que solamente defienden los derechos de una población o de un grupo específico, y creen que los defensores de derechos humanos son abogados que están dispuestos a defender a todo el mundo. Ellos dicen, no, yo no me asumo la defensa de nadie más, yo me asumo la defensa de esta comunidad o la defensa de este grupo, de nadie más. Ahí está la diferencia entre líder y defensor. Pero siempre, en todo momento y en todo lugar, y esta es un poco la definición que asume la Defensoría, ratificando los pactos internacionales, ratificando y asumiendo los estándares internacionales, también asumiendo la particularidad que tiene Colombia al señalar a líderes y defensores, pero en todo tiempo y lugar será la actividad de esa persona la que permita determinar que es defensor o defensora. No podemos hablar que un cargo, como lo dice la misma resolución 53/144, que un cargo le va a inferir a una persona ese rol de defensor o defensora de derechos humanos o de líder social. Y en términos concretos, una persona puede ser presidenta de Junta de Acción Comunal, pero eso no lo señala inmediatamente de ser líder social. Si tiene actividades verificables, no certificables, y aquí vamos a abrir un poco la discusión y seguramente en lo que viene, en los años que vienen, en el 2021 al 23, vamos a tener una serie de rifirrafes con la Unidad Nacional de Protección y con otras entidades, porque hay otras entidades como el Ministerio del Interior, como la Unidad de Víctimas, como la UNP, perdón, como la Policía Nacional, que le exigen a los defensores para poder abrir este camino de prevención, de protección, lo primero que le piden es una certificación. Le dicen, tráigame un documento donde diga que usted es defensor. Y según el estándar internacional, no es necesaria una certificación. De hecho, nadie puede certificar a un defensor. Lo que se puede hacer, y en eso hemos trabajado muy de la mano con la Oficina de Naciones Unidas para Derechos Humanos, es en avanzar en la verificación de las acciones en defensa de los derechos humanos de esa persona. Para ello, la Defensoría del Pueblo, mediante la resolución 74 del 2020, le da a los funcionarios una suerte de 9 criterios para poder analizar mejor quiénes son esos defensores de derechos humanos y cómo reconocerlos mejor. Recordar que la defensa de los derechos humanos no solamente es individual, también es colectiva. Y la visión que tenía la Defensoría del Pueblo de colectivo y que tiene el Estado en general, está asociada más al reconocimiento legal. La Defensoría del Pueblo, mediante la resolución 074, ha abierto esa definición y ha incluido también, por ejemplo, a colectivos de personas que no están legalmente constituidos y que sí tienen un trabajo verificable en defensa de derechos humanos, asimismo como grupos de personas que tienen cualidades en común y que defienden un derecho en común, que es un poco lo que nos ordena el estándar internacional. Aquí están un poco los derechos que yo les mencionaba, están señalados en la resolución 53/144, que ustedes saben, una resolución de la ONU no es un documento de obligatorio cumplimiento, es más una guía ética y técnica que en sana lógica cada país que hace parte de la ONU pues tendría que implementarla.
Colombia ha ido, digamos, dando pasos de ciego a la hora de implementar esta resolución y ha sido bastante tardío. Pero lo que quiero que vean con este slide es que la Defensoría del Pueblo y todas las entidades del Estado observan el fenómeno de violencia contra defensores de derechos humanos desde los más bajos estándares. Es decir, estamos viendo lo mínimo, porque solamente estamos viendo vida e integridad personal. Pero si nosotros nos pasamos a revisar todo lo que nos dice la resolución 53-144, que es el cumplimiento de estos 10 derechos, los números que podría tener la Defensoría del Pueblo frente a esto y el Estado en general para la garantía de los derechos de los defensores sería verdaderamente dramático. Pero hacia allá tenemos que ir. Me voy a saltar los criterios orientadores porque todo esto será materia del trabajo que vamos a desarrollar. No quiero, digamos, dar más bien unas puntadas sobre el tema de política pública, que ahí la Defensoría Pública nos puede ayudar muchísimo, y obviamente la Oficina de Asuntos Constitucionales. Lo que hemos identificado es que la política pública que existe en torno al tema de garantías de prevención, protección, investigación y no estigmatización a líderes está dividida en 3 grandes bloques. El bloque que ustedes ven en la parte superior son los compromisos internacionales que tiene Colombia. El bloque que ustedes ven en la mitad son todas aquellas donde de manera taxativa se señala la responsabilidad de protección, prevención y demás, y asimismo está dividida en 3. Antes del acuerdo de paz, lo que se emitió en el marco temporal del acuerdo de paz o derivado del propio acuerdo, y en un tercer bloque todo lo que salió después del acuerdo de paz. Y en el último bloque está, de alguna manera, los fallos o disposiciones legales, que son más de 40 leyes, decretos, resoluciones y documentos COMPES, que hablan acerca del deber de proteger o de garantizarle los derechos a las personas por el sector o el ámbito en la defensa de los derechos humanos al que pertenece, como por ejemplo si usted es comunal, si usted es indígena, si usted es afrodescendiente, etcétera, etcétera, etcétera. El gran problema es que esta gran política no ha habido ni el gobierno anterior ni el nuevo han podido cohesionar esta política para responder efectivamente. Y quienes hayan tenido la oportunidad de estar al frente de una asesoría sobre medidas de protección, pues resulta que muchas veces usted puede mandar a una persona defensora de derechos humanos a que cumpla la ruta del decreto 1066 del 2015, que es la que más, o la que está vigente, pero también podría entrar por las disposiciones legales que están conferidas al PAO, al Plan de Acción Oportuna del Gobierno Nacional, o también podría ser sujeto de protección especial junto con otras personas mediante el decreto 660 del 2018. Y todo eso tendría que estar coordinado por un alcalde o un gobernador, pero resulta que tiene que hacerlo un defensor regional o un funcionario de ATQ. Es un espectro tan grande que si usted no tiene años trabajando el tema de protección y prevención, pues le va a ser muy difícil guiar a una persona para hacerlo. Es por eso que en el mentoring trataremos de ver esto con mucho más detalle y ver cómo como defensoría podemos jugar un papel mucho más clarificante de la acción y también garante de los derechos de los defensores. La Mesa Nacional de Garantías, que es otro de los escenarios que quedan institucionalizados mediante la resolución 074, es un proceso que existe hace 11 años entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno Nacional con la intermediación de la comunidad internacional, que tiene por objeto revisar la situación precisamente de garantías a los derechos de los defensores y cómo el Gobierno Nacional puede mejorarla con la colaboración técnica de la comunidad internacional. Este producto de esta Mesa Nacional de Garantías, se crearon cosas tan importantes como la Unidad Nacional de Protección. La Unidad Nacional de Protección, ustedes recordarán, en el año 2008, la protección de las personas defensoras de derechos humanos estaba a cargo del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Y luego del escándalo del año 2018, la responsabilidad, el DAS tenía básicamente 2 responsabilidades, una era la de hacer inteligencia para el Estado y la segunda era la de proporcionar protección a personas en especial situación de riesgo. A partir del año 2008 esa situación de las chuzadas rompe, fractura a esta entidad, es disuelta y esas 2 responsabilidades se dividen. La responsabilidad de protección va a la cabeza de la Unidad Nacional de Protección y la responsabilidad de inteligencia va a la cabeza del Departamento Nacional de Inteligencia, 2 entidades creadas después de ese escándalo. Pero esta característica
de que sea una organización dirigida por un civil y que le proporcione protección, sale y es posible gracias a la Mesa Nacional de Garantías y a las discusiones que allí se surtieron. También derivado de allí se encuentra la institucionalización de la ruta de protección para no solamente personas defensoras, sino para muchas otras, que está conferida en el decreto 1066 y que, del 2015 y que anteriormente estaba incluida en el decreto 4912 del año 2011. Esta ruta de protección es la que actualmente funciona, es la que sigue vigente, actualmente funciona y es a la que se le está dando trámite, muy a pesar de que hay muchas otras disposiciones que deberían estar en funcionamiento. Entonces, esta Mesa Nacional de Garantías es fundamental para los defensores y defensoras en el país, porque ha sido un espacio donde ha habido unas, digámoslo así, avances en la construcción de política pública y en la implementación de la misma. Sin embargo, desde finales del año pasado, había una dificultad y era que no estaba sesionando la mesa. Las plataformas de derechos humanos y defensores le piden a la Defensoría del Pueblo que asuma la Secretaría Técnica de ese proceso y el Defensor del Pueblo asume esa responsabilidad, la coordinación técnica, yo estoy desarrollando la coordinación técnica de esa mesa y estamos, ya somos 4 meses, vamos más o menos desde junio de este año, hemos desarrollado la Secretaría Técnica que queda institucionalizada en esta mesa. Esta mesa tiene un carácter nacional, pero también tiene unos capítulos regionales, tiene unas mesas territoriales regionales y si ustedes están interesados, dentro de la resolución defensorial 074 encontrarán cuáles son los alcances de estas mesas territoriales, hacia dónde van dirigidas y digámoslo así, cuál es nuestro papel como Secretaría Técnica, que no dejamos de ser Ministerio Público por ser Secretaría Técnica de un proceso como este. Y por último, quiero compartir con ustedes la estrategia que fue lanzada el día de hoy sobre el tema o la acción integral que va a desarrollar la Defensoría en temas de defensores y defensoras de los derechos humanos, llamada Estamos Contigo. ¿Qué es Estamos Contigo? Es una estrategia multinivel que involucra a toda la Defensoría del Pueblo y que busca de alguna manera impulsar el trabajo interinstitucional para mejorar para aunar esfuerzos para mejorar nuestra respuesta en 4 temas fundamentales: prevención, protección, no estigmatización y justicia. Nos importa, ¿por qué estos 4 temas? Porque han sido los temas, digámoslo así, que de manera reiterada han solicitado las organizaciones de derechos humanos se tengan en cuenta. Son los ejes que se han discutido en la Mesa Nacional de Garantías en mucho tiempo y asimismo son temas medulares que tienen ya información de larga data. Tenemos 2, si se le puede decir así, objetivos específicos. El primero es mejorarnos nosotros mismos como Defensoría, unificar y ser más coherentes en la respuesta que podamos tener frente a los defensores. Muchas veces yo entré a la Defensoría del Pueblo hace 2 años, pero tuve la buena fortuna de trabajar hace 12 años también a la Defensoría del Pueblo y me dediqué durante esos 12 años fuera de la Defensoría a trabajar exclusivamente el tema de defensores de derechos humanos. Y es impresionante ver cómo muchas veces la respuesta institucional se considera que que se dedica a una sola área de la Defensoría. Y lo digo especialmente en el tema de protección, por ejemplo, a la Dirección de Atención y Trámite de Quejas, el tema de prevención solamente al SAT, cuando de alguna manera desde todas las delegadas y direcciones se ha venido haciendo un trabajo fuerte en el tema. Entonces, es por eso que uno de los objetivos específicos de esta estrategia es hacer mucho más unificada, coherente, competente y eficaz la respuesta de la Defensoría del Pueblo frente al tema de defensores y defensoras de los derechos humanos. Asimismo, juntarse con otras entidades, obviamente sin coadministrar, pero siendo muy juiciosos en ese trabajo interinstitucional para impulsar estos temas. ¿A quiénes pretendemos llegar? A los defensores y defensoras de derechos humanos, a nuestros propios funcionarios. Ya hemos podido, esta capacitación, esta presentación de la resolución 074, se le pudo hacer entre el mes de octubre y noviembre a más de 1000 funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de todas las oficinas, de todas las regionales que ya conocen este tema y esperamos tener una jornada de capacitación también en el año 2021. Que ese es nuestro primer grupo de trabajo, digámoslo así, defensores de derechos humanos y nuestros propios funcionarios. En un segundo nivel, trabajar con entidades del Estado que tengan responsabilidades en estos temas y organismos multilaterales que también estén trabajando en el tema.
En un tercer momento, poder trabajar de la mano con organizaciones internacionales que tengan mucha experiencia en estos temas y puedan ayudarnos a ver caminos innovadores para poder dar respuesta a problemas tan complejos como los que les mostramos al principio de esta presentación. También trabajar con medios de comunicación a nivel regional, sobre todo con miembros de la academia y de las universidades, con empresarios, con artistas y por último con la ciudadanía en general. Tenemos 5 ejes de trabajo dentro de esta estrategia. El primero, obviamente, el de advertencia y prevención, donde seguiremos desarrollando esta advertencia y seguimiento focalizado a los líderes sociales sobre el riesgo de líderes sociales. También ver cuáles son los riesgos que corren los defensores de derechos humanos en ambientes digitales. De las más de 3.000 amenazas que tenemos registradas contra defensores de derechos humanos en los últimos 4 años, el 44% de esas amenazas se han dado por medios digitales, es decir, por teléfonos, por medio de mensajería instantánea, llamadas, correos electrónicos, y no hay una forma institucional para enseñarle incluso a los mismos defensores o a los mismos funcionarios públicos cómo administrar eso. Entonces vamos a hacer junto con las Naciones Unidas una investigación sobre el tema. También construiremos un informe defensorial sobre el tema de líderes para hacer un análisis mucho más amplio y no quedarnos solamente en el tema de contar muertos y señalar a quienes ha sido amenazado. Y este punto también es importante porque los servidores públicos también pueden ser considerados como los servidores públicos también pueden ser considerados como defensores de derechos humanos, toda vez que estén cumpliendo acciones en la defensa de los derechos de otras personas. Y en ese sentido, al poder ser llamados defensores, también hay una afectación a estas personas por el trabajo que desarrollan, como son el caso de defensores públicos, miembros de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas, analistas del SAT, defensores comunitarios, defensores regionales y otros. Otros como operadores de justicia, algunos también pueden ser considerados defensores, personeros, miembros de la Procuraduría, y no hay un análisis sobre el tema. Entonces vamos a tratar de auscultar un poco con mayor profundidad cuál es la situación de los funcionarios en ese sentido. Igualmente seguir haciéndole seguimiento a la política pública, vamos a tratar de proyectar una ley sobre el tema de defensores de derechos humanos y apoyar en el programa integral de implementación de la delegada de Mujer y Género Prodefensoras. El segundo es el tema de protección. Nosotros no tenemos la responsabilidad de proteger, pero sí tenemos una responsabilidad, es la garantía de derechos, velar por la garantía de derechos. En ese sentido vamos a tener apuestas pedagógicas clave en ese sentido, con una visión no tanto de seguridad física y material, sino de seguridad humana, una visión de seguridad holística, mucho más amplia y mucho más, digámoslo así, ajustada a los contextos reales. Y vamos a tratar de acompañar, esta es una de las apuestas más desafiantes de esta estrategia, y es comenzar a hablar de protección colectiva. Hay un decreto, el decreto 660 del año 2018, que ordena, debe existir un modelo de protección colectiva, pero hasta la fecha no se ha podido implementar un solo proyecto. ¿Por qué? Porque es multicausal la violencia en esos territorios y es muy difícil implementarla. Nosotros vamos a juntarnos con Naciones Unidas y tratar de tener una apuesta conjunta para la implementación. Tendremos un tercer eje, que es el de autorreconocimiento y no estigmatización, que básicamente es comunicación estratégica con distintos sectores para elevar los costos políticos de atacar a un defensor de derechos humanos y que la Defensoría del Pueblo también pueda ser portavoz de los defensores y líderes sociales en el país, impulsando que estas personas se autorreconozcan. Un cuarto eje que tendremos es el de acceso a la justicia y que ahí tendremos un trabajo triangulado entre asuntos constitucionales, Defensoría Pública, el SAT y obviamente el despacho del señor defensor. Porque aquí vamos tendremos varias acciones que son importantes. El primero es poder hacernos parte de esas sentencias condenatorias donde, por casos de homicidio, y sentarnos a revisar esas sentencias de manera muy detallada. ¿Por qué? Porque los casos que se supone ya están en sentencia, que del total de los últimos años yo les hablé de 710 homicidios, de esos 710 homicidios solamente hay 49 sentencias, y no sabemos cuál es el contenido de esas sentencias, no sabemos cuál ha sido el trámite, no sabemos cuáles son, digámoslo así, las razones por las cuales hay tan pocas sentencias. Claro, la Fiscalía nos ha dado unas razones, pero queremos ir y sentarnos con el Consejo Superior de la Judicatura y para poder hablar con ellos tenemos que tener herramientas.
¿Qué vamos a hacer? Sentarnos a revisar esas 49 sentencias, ver dónde están los vacíos y tratar de llegar a la judicatura con algún tipo de acción clave que pueda desarrollarse y con otros, obviamente, sin desconocer que la Fiscalía ha avanzado en el tema, pero le falta mucho. De hecho, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía es la que tiene en este momento la competencia sobre el tema de casos de homicidios contra defensores, pero el Consejo Superior de la Judicatura desde el año 2018 se comprometió a la creación de un cuerpo élite de jueces para llevar a cabo cada vez más casos de investigaciones por homicidio. Aquí estamos esperando que se cree la dichosa Comisión Especial de Jueces y ha sido una cosa que ha sido reiterada en muchos eventos, pero nunca la hemos visto. Esta va a ser una acción clave de la Defensoría para sentarse con la Judicatura, sentarse con otros sectores de la mano de Naciones Unidas y ver cómo podemos avanzar para tener cada vez no solamente esclarecimiento, sino tener sentencias, que es en última la verdad judicial sobre estos homicidios. También tendremos una acción que la hemos mencionado mucho, es el mentoring jurídico, que es el desarrollo detallado de estos temas, de estos y muchos otros temas, para fortalecer la acción de ustedes como defensores públicos, que puedan ayudar no solamente a defensores de derechos humanos, sino a sus familias. La afectación a las familias es muy alta. Cada vez que se asesina a un defensor de derechos humanos, se le amenaza o se desplaza, el impacto sobre su familia no ha sido calculado. Muchas de esas personas o estas familias se desintegran, o en el caso de los homicidios, la amenaza pasa del defensor a la esposa, del defensor a los hijos, y de alguna manera se reactiva ese ciclo de violencia contra estas personas. Y es importante que la Defensoría Pública tenga dentro de su capacitación y dentro de sus herramientas técnicas formas para poder responder a esa situación de una manera mucho más particular. Y una última acción importante va a ser el poder juntar las ofertas institucionales entre Fiscalía, Procuraduría y Defensoría de cara a lo que podemos ofrecerle a los defensores, que no va a ser solamente representación jurídica, sino también de alguna manera trabajar canales mucho más abiertos y sobre todo seguros para que los defensores puedan acceder a la justicia. Muchos líderes sociales no denuncian sus amenazas, no van a la Fiscalía porque más se demoran en llegar a la Fiscalía que salir de allí, que el actor armado los señale y les diga, oiga, ustedes ¿qué están haciendo? O que sean víctimas de violencia. Y para eso vamos a tratar de trabajar las tres entidades para tener una apuesta conjunta. Y el quinto eje, que ya hemos avanzado muchísimo en él, este año creo que la pandemia nos permitió avanzar mucho en ese quinto eje, es el de fortalecimiento interno, actualizando nuestro marco conceptual al estándar internacional y capacitando en temas de defensores a nuestros funcionarios, que como les digo ya vamos en más de 1000 y esperamos para el próximo año cumplir la meta de al menos 4000 funcionarios públicos capacitados en este tema, que no solamente son personas que están en el orden de lo misional, sino que también están en el tema administrativo, porque todos somos de alguna manera Defensoría del Pueblo. ¿Dónde lo vamos a hacer o dónde ya comenzamos a hacerlo? Tendremos una focalización de 10 subregiones y 8 ciudades capitales. Esta línea de base obedece tanto a la advertencia que ha hecho el SAT como al monitoreo de conductas vulneratorias contra personas defensoras, e igualmente vamos a tratar de abrir, de alguna manera esta estrategia va a ser como una sombrilla, y esa sombrilla va a poder albergar de alguna manera otras iniciativas o otras acciones que se vayan proponiendo en el año 2021 al 2023. Es decir, si hay ideas que salgan en torno al tema de defensores desde Defensoría Pública o desde cualquier otra área de la Defensoría, serán bien recibidas para que entren a ser parte de esta estrategia Estamos Contigo. Como les digo, la línea de base está cimentada en la advertencia que ha realizado la Defensoría del Pueblo en estos últimos 4 años. ¿Quiénes serán nuestros socios estratégicos? La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, o ACNUD, y esta mañana tuvimos la muy buena noticia, la Unión Europea se suma a nuestros financiadores, al igual que la Oficina de la Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID. Muy seguramente contaremos con otros donantes para el año 2021, como la Embajada de Noruega o la Embajada de Bélgica, si así está bien tenerlo para la Defensoría del Pueblo. Como les digo, esto es un brochazo muy general de algo que llevamos trabajando varias delegadas y direcciones durante los últimos 2 años y que esperamos que en el año 2021 podamos tener unos muy buenos resultados, comenzar a tener un trabajo mucho más integrado entre delegadas, direcciones y distintas oficinas de la Defensoría, y sobre todo
tener una respuesta mucho más clara a los defensores de derechos humanos de qué puede hacer la Defensoría del Pueblo por ellos y cómo puede cumplir su responsabilidad constitucional en el tema. No siendo más, muchísimas gracias por su atención y espero que esta presentación les haya sido de su agrado. Buena tarde. Bueno, señoras y señores, a todos ustedes muchas gracias por haber asistido el día de hoy con ocasión a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. Los invitamos para que por favor pasen a tomar un coffee break, que tengan muy buena tarde.